Yo no sé cuántos de ustedes puedan tener problemas con el enojo, con el carácter. No levanten la mano. Pero yo creo que todos tenemos este problemita, ¿no? Porque o sea, todos los días luchamos con situaciones y lamentablemente, o sea, somos carne, ¿no? Y tenemos que luchar con eso, tenemos que pedir, entregar al Señor. En la palabra, si vemos en Jonás 4, 1 al 10, nos enseña de que la gente usada por el Señor en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, tenía sus áreas, ¿no? Por eso, si ellos han tenido este tipo de problemas con áreas del enojo, del carácter, entonces me acuerdo, ¿no?, de Elías, que dice, ¿no?, que siendo un hombre sujeto a pasiones, oró fervientemente y no llovió 3 años. Ahí se ve realmente el respaldo de Dios, de alguien que es usado por Dios. Dice, ¿no? Jonás 4 del 1 al 10 en la NTV, dice: este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor, inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Aquí se ve alguien que, como en nuestros días, podemos ver injusticias en todas partes. En nuestro país, con gente malvada, que cuando la justicia los agarra, queremos que los destruyan. Yo conozco a una persona que habla, ¿no?, en contra de cierto personaje político en nuestro país, de que, o sea, si él se muere, o sea, si confiesa al Señor, por más mal que haya hecho, se puede ir al cielo. Y esta persona: no, ¿cómo es posible que haya hecho tanto mal en este país? Al infierno tiene que irse. Y no es así. El verso 4 dice, no, el Señor le respondió: ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. Todavía tenía esperanza de que el Señor cumpla lo que había dicho por Jonás. Todavía. Y dice: ahora bien, dice, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano al amanecer del día siguiente. El gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morir y exclamó: es mejor morir que vivir así. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, le replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió: ¿sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Realmente, si nos damos cuenta, o sea, el amor de Dios es tan grande y tan hermoso que aún al que es merecedor de todos los males, aún siente lástima. Sí, realmente ama tanto a su creación y Él sabe cómo nos ha hecho. O sea, Él sabe que luchamos con emociones, que
eh, queremos, queremos hacer lo bueno, pero no nos sale como nosotros queremos. O sea, nos dejamos llevar por situaciones, por temores, por situaciones en la calle, en el trabajo, en la casa. Realmente en la casa es donde no podemos engañar a la familia, entre nosotros nos conocemos. O sea, luchamos, saben los que nos rodean con qué luchamos. Y solamente nos queda clamar al Señor de que nos dé más fuerza, ¿no? Para poder ser mejores para Él. Aquí el Señor está teniendo misericordia, tuvo misericordia. Definitivamente no pasó nada con Nínive ese tiempo y Dios los dejó vivir, ¿no? Santiago nos habla también de esto. Santiago 1, del 19 al 20, en la NTV, nos recomienda, nos impulsa y nos enseña. La palabra es manual de vida para este tiempo, para que podamos prepararnos, ¿no? Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. En la otra versión es en la ira del hombre, no opera la justicia de Dios. No es algo que Dios le agrada, ¿no? No le gusta. Marialita el anterior domingo ha compartido sobre el hermano que le robaron partes de su auto y cómo él lo tomó con calma. No se desesperó, no se enojó. Tal vez en su momento ahí, como a todos nos les sorprende y wow, o sea, ¿qué ha pasado, digamos, no? Pero en el hermano, la Marielita vio en el hermano vivencia de la palabra. Como les digo, no, o sea, no solamente saber, sino aplicar lo que aprendemos. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Mientras todo el tiempo podamos meditar en ella, mientras todo el tiempo podamos ver palabra, tal vez lo que siempre le hablo a mi esposa, ¿no? Lo que yo he hecho en mi vida es meditar en una palabra que es para mí. Si yo mal tenía problemas con mi carácter antes en el mundo, ahora, o sea, mucha gente que me conoce sabe que tal vez no me enojo mucho, pero dentro mío yo lucho porque yo sé el carácter que tengo y le pido al Señor que me ayude a manejarlo, porque yo sé que para mí que alguien me agreda, yo puedo responder y ya les voy a contar. Entonces, palabra para mí, por ejemplo, que me ha tocado y me ha tocado darle vueltas, es el que se humilla será enaltecido, digamos, ¿no? Y yo decía, Señor, pero ¿cómo? O sea, el que se humilla será enaltecido. No el que lo humillan, no, el que se humilla será enaltecido. La blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, sobre eso yo daba vueltas y vueltas. O sea, lucho, la verdad que sí lucho. O sea, no es fácil. Pero al final, cuando logras esto, realmente muestras algo del Señor. Y es el Señor que definitivamente creo que se alegra de que ver que morimos a nosotros mismos en ese momento. Porque cuando tú das lugar a tu carácter, o sea, es como alimentar eso. Entonces, son cosas que tenemos que poner por obra, tenemos que vivir. Esto fue la historia que nos contó del hermano, o sea, a él le han robado, ¿no? O sea, en mi caso, sin quererlo, yo invitaba al ladrón a que se lleve mi motito que tenía, ¿no? El Señor me regaló una motito. O sea, los que me conocen la han conocido, la negrita y luego la otra. Pero la negrita, con la negrita, varias veces me ha pasado de que estacionada en la calle la dejaba con la llave. Y varias veces. O sea, cuando hubo el concierto de Jaime Murray, lo dejé ahí en el callejón, pero con la llave puesta. O sea, invitando al ladrón a que se la lleve, ¿sí, no? Está la llave, llévatela, pero... O sea, Dios es bueno, Dios es bien. Esta motito la tuve antes de casarme.
Y cuando le contaba a Joven no creía. Hasta que ya casados me volvió a pasar y ya con ella. Y bueno, o sea, me pasó 2 veces ya más o menos con ella. Y es una ferviente creyente, porque lo ha visto. Dice, al principio yo me enojaba conmigo mismo. O sea, ¿por qué dejo así? O sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, Señor, en los planes de mi construcción, o sea, algo ha pasado aquí que era muy distraído. Entonces, me enojaba, la verdad. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué soy tan atento? Y bueno, o sea, puedo entender definitivamente que con todo hay trato del Señor en la vida nuestra. Y, y hay que aceptarlo. Pero hay que humillarse delante del Señor. Porque es con el Señor primero y luego es con la gente. Y en Salmos 37:8, en la NTV, nos dice, ¿no? Ya no sigas enojado, dice. Deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Eso causa daño. Y causa daño a uno mismo. Porque cuando uno se enoja, cuando más las cosas no salen como uno espera, ¿no? Como uno quiere. Y ahí va lo que les tengo que contar. O sea, el pasado viernes quiero cargar gasolina al carrito luego de recoger a mis hijitos. Al volver a casa pasamos por el surtidor de la Buch y había cola. En este último tiempo hay mucha cola en los surtidores. Y cuando los dejo en la casa me voy rapidito pensando en que en el surtidor del Carmen, en el terminal de Villa Fátima más arriba, tal vez ahí, pero estoy yendo, ¿no? Y generalmente cuando conduzco la motito o el auto, siempre estoy hablando con Dios, o sea, trato de no desconectarme. Me ayuda mucho. Pero nada, estaba pensando y los infaltables seres del transporte público, el Señor los usa mucho para la paciencia, ¿no? Los que manejan auto y entienden, ¿no? O sea, es fregado. O sea, son instrumento de Dios para probar nuestra paciencia. En eso, yo estoy yendo, ¿no? Y resulta que me quería pasarle a un minibusero. O sea, ellos pueden parar cuando quieran, donde quieran, porque la gente les dice, quiero parar aquí cualquier rato. Entonces pueden hacer eso y ya se les pasa. Porque la gente que viaja está ahí, quiere bajar, ¿no?, en su lugar. Entonces, y resulta que no me dejaba pasar y yo ya estaba concentrado en que tenía poca gasolina, descuido mío que tenía que haber cargado anteriormente, ¿no?, sin dejar que se gaste más la gasolina. Y cuando veo que no me deja pasar, y yo, ¿qué hago ahora? Solamente miré al frente, no le dirigí la mirada por si acaso, no le dije nada, pero ha debido ver mi cara. Ha debido ver mi cara y me ha dado paso. Y, pasé. Y resulta que en el Carmen también había fila. Y no, dije, pero fíjate, le he ganado al minibusero y voy a ir al último surtidor antes de ir a los Yungas. Y ese surtidor siempre estaba vacío. Para mí siempre estaba vacío. Y yo llegaba y cargaba rápido. Había algunos 2 autos, digamos, alguna vez que ha habido crisis, y aconsejaba a algunos hermanos que si no, vayan allí porque iban a conseguir. Y cuando llego, estoy yendo, o sea, veo, no había cola, estaba vacío. Llego, claro, o sea, estaba vacío porque se había acabado la gasolina ahí. O sea, ¡ay! Y resulta que ahí es como que me entra convicción de pecado.
En el momento es como que Dios hablando a tu corazón. En el momento en que tú te has desconectado de mí, ha sido pura emoción. Entonces, es como el Señor que te dice en el corazón: ganaste, te afanaste, pero ¿para qué? Para nada. Delante de mí no has sido el hijo que quiero que seas, dando bien al que te trata mal, al que no te... ¿Qué te costaba dejarle pasar, no? Y ya salías. Porque ahí es cuando cobra vida la palabra que dice, o sea, Dios tiene control de todo. O sea, Dios podía, si yo hubiera dispuesto mi corazón, el Señor hubiera hecho que, no sé, o sea, haya gasolina para mí. Pero como me quería enseñar algo, pues dejó que pase lo que pase, y dispuesto a hacer fila, me voy con buena actitud a ese surtidor primero de la Bush, y había cola. Y me voy acercando y veo pero que había harta fila al lado derecho. Cuando yo me acerco más, el lado izquierdo estaba vacío. Bendito Dios que mi carrito tiene el tanque al lado derecho. El lado izquierdo, un montón de fila. El lado derecho no había nada. No había nada. O sea, llego y puedo cargar rápido. Y ahí es donde otra vez, como hablando del corazón del Señor, como diciéndome: ves, hijito, cuando dispones el corazón, las cosas las muevo para tu bendición. Entonces le agradecí al Señor. Le agradecí al Señor la lección y todo eso. Y esto generalmente me pasa seguido. Me pasa seguido, y ese rato el Señor va hablando a tu corazón. La clave, como les digo, es no solamente saber estas áreas que uno tiene. Para mí, en mi vida, en todos estos años, la clave es lo que les dije, ¿no? Meditar en un verso específico que es para uno. Puedes leer, escuchar, ver prédicas, pero volver siempre a tu origen, a lo que es para ti. Porque primero, o sea, nosotros no nos vamos a ir al cielo por nadie, ni por saber más que los demás. Nos vamos a ir porque vivamos la palabra, porque el Señor en su tiempo nos concede el arrepentirnos, estando conectados siempre, y pues estemos con Él en la eternidad. Y hay una serie de cosas que pasan en nosotros, en nuestros corazones. ¿Quién nos conoce más que nuestro esposo, nuestra esposa, no? En el caso mío, yo me conoce bien, sabe cómo soy, sabe mi carácter, conoce mi carácter, porque con ellas sí he mostrado mi enojo, digamos. Entonces, pero bueno, el Señor obra, ¿no? No solamente es el enojo, la ira, la amargura. En Efesios 4:31 al 32 nos habla de esto. Es bien lindo compartir la palabra y compartir a la gente que no conoce. ¿Por qué? Porque sabes que esa gente se está yendo al infierno sin el Señor. Entonces, como que Dios, tú le pides al Señor realmente que te ponga en algún lugar para poder compartir de Él y llevar luz a esa persona. Entonces, pero en lo posible, o sea, palabra vivida, palabra que viene con respaldo del Señor. Eso es clave, ¿no? Aquí nos recomienda algo bien importante. Dice: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Ahí habla, ¿no? De líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras, que seamos amables, que seamos de buen corazón, que nos perdonemos los unos a los otros.
Pero el punto de esto es que realmente uno puede humillarse. O sea, hay situaciones en la vida que son feas, ¿no? Que como humanos podemos reaccionar, pero que eso no sea costumbre, porque al Señor no le agrada, porque aquí nos aconseja de que nos libremos de toda clase de mala conducta, que seamos amables. Amargura, furia, enojo, palabras ásperas, algo que con Joven hablamos y al principio del matrimonio es que nosotros no nos íbamos, ¿no?, a agredir con la boca. Y es algo que creo que nos ha ayudado mucho, definitivamente. Por más que yo le haga renegar o ella a mí, no usamos adjetivos calificativos que realmente nos rebajen. Eso es bien importante y tiene que ver con el control, ¿no?, con el dominio propio. Y nos ha ayudado mucho a tener un matrimonio de bendición. O sea, yo realmente me siento bendecido con mi esposa. Cumplimos años y como si nada, 11 años han pasado rápido, ¿no? Y veo el camino que hemos andado y desde el primer momento lo que he tratado de mostrarle a ella es justamente el tratar de morir, el tratar de no vertir palabra que se genera ese ratito en la cabeza para dañarla. Sí he utilizado palabras fuertes, duras, pero para corrección, digamos, como la corrección que he recibido aquí, digamos. Tantas metidas de pata y la corrección dura, necesaria, que me ha ayudado. Y me ha ayudado porque si no, no estuviera aquí compartiéndoles lo que les comparto. Aquí el apunte específico, aparte del enojo, la amargura. En Hebreos 12:15 en la NTV utiliza palabras bien comprensibles justamente para el mensaje que realmente quiere el Señor que tengamos en nuestros corazones. Dice, ¿no? Cuídense unos a otros. Eso es lo que yo hago con mi esposa. Ella me cuida también. Y sigue, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Esto de la amargura es un arma del enemigo bien camuflada, porque sin darse cuenta eso contamina. Nosotros queremos que la gente se convierta, mi familia quiero que se convierta, pero si yo les muestro cosas así bien humanas, o sea, no va a pasar nada, no se van a convertir. En mi caso, mi familia, mi mamá, mis hermanos todavía no se han entregado al Señor. Tal vez mi hermanita que sí ha recibido al Señor, pero he visto de que no había una convicción real de arrepentimiento, porque sigue normal. O sea, ha salido de la operación, el Señor la ha salvado, le ha dado su oportunidad de volver a vivir, pero siguen lo mismo. Pero ahí ya no es porque yo les haya hablado de mi carácter enojo y ellos hayan visto estas cosas en mí, sino ya es parte de ellos, digamos, ¿no? Que realmente tengan esa necesidad de Dios de acercarse al Señor. Yo sé que el Señor tiene su promesa y la va a cumplir, pero ya en el otro lado, donde la gente y nuestras familias puedan ver, no sé, ya, por ejemplo, ¿no?, en mi caso otra vez, que mi familia vea que al Miguel gritón, al Miguel que muestra su carácter y que todavía no he perdonado cosas que me han hecho en el pasado y yo empiezo, no, pero así siempre ha sido. Entonces, ¿qué van a ver? O sea, ¿de qué Dios estoy hablando? ¿De qué Dios estoy predicando? Entonces ahí es cosas para reflexionar. Porque si queremos que la gente se convierta en nuestra casa, primero, o sea, realmente tenemos que morir. Tenemos que morir. En las mujeres no sé, creo que
creo que tienen un corazón más receptivo que los varones. Y ya saben el testimonio de Wigglesworth con su esposa, ¿no? Como su esposa era cristiana y él no, y cómo él la trataba mal. Y cómo ella mostraba el carácter de Dios, mostraba amor y no le respondía con mal al mal que él le hacía, sino con amor. Entonces, de alguna manera es un ejemplo clave para nosotros para mostrar este tipo de vida que tenemos con Dios. Entonces, en la palabra hay full consejos. En la palabra es los ejemplos que también tenemos para poder seguirlos, o también da ejemplos de cosas que no tenemos que hacer con personajes bíblicos. Por eso, o sea, el Señor en su misericordia, o sea, nos ha provisto de la dosis necesaria para que podamos manejarnos acá en la tierra. No es algo que se pueda poner velas como en la religión enseñan de alguna manera y impulsan a que ponen velas a la Biblia pensando de que iba a salir algo para que se les cambie las vidas, sus vidas. Sin embargo, no es lo material, sino es lo que está ahí adentro, ¿verdad? Es clave el poder leer, el poder meditar en esto y vivir y mostrar realmente el amor de Dios. Segunda Timoteo 2, 23 al 26. Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido, que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. El diablo es profesional en táctica militar, ¿no? Utiliza su inteligencia militar y parte de esto es esto del enojo, la amargura. Trabaja por ahí abajo y es algo que el Señor nos pide que nos enfoquemos definitivamente. Porque yo les digo, o sea, con gente que he visto, o sea, con años en el camino, que tendrían que estar bien, mucho mejor que uno, digamos, pero se encuentran con una situación y uno está ahí viendo, digamos, y ahí puede ver que, wow, Señor. Pero no es con juicio que Dios permite ver eso, no es para que uno tenga juicio, es porque, o sea, te está mostrando de que no es por los años que puedes estar y por lo que sepas, es por lo que vivas. Siempre aquí se impulsa, se machuca para que podamos vivir todo lo que podamos la palabra de Dios. Y es como David que decía, ¿no? En los Salmos dice, examíname, oh Dios, no lo busquen, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. O sea, David sabía lo que tenía en su corazón. David sabía lo que era. Pero la clave de todo en David es que tenía un corazón que se arrepentía, un corazón que sentía convicción de pecado y iba siempre al Señor. Los ejemplos que tenemos en la Biblia es para que los tomemos, para que sigamos, para que podamos recibir del Señor reconociendo nuestras áreas y todos los días clamar a Él, todos los días ir a Él. ¿Para qué? Para que el Señor pueda concedernos el poder compartir su palabra con la gente, con aquella gente que nos toca. Y la verdad es que este último tiempo es bien complicado ir a la gente, es bien difícil, porque te encuentras con personas que realmente sí leen mucho. Y, por ejemplo, yo me encontré con una persona, o sea, hace como una semana, 2 semanas atrás,
que por cuestiones de trabajo estábamos hablando y podía yo compartirle. Entonces le decía, ¿tú vas a la iglesia? Él me decía, sí, yo iba a la iglesia, me dice, ¿no? Sí, yo iba a la iglesia. Y, qué bueno, le digo, ¿no? Entonces tú debes saber que estás al tanto de las cosas que están pasando y cómo el Señor está viniendo ya. Y él dice, sí, pero y la Biblia tiene la razón, le digo, ¿no? No. Y ahí me dice, no, stop, dice, también tienes que leer no solamente la Biblia, lee otros libros, me dice, ¿no? Por ejemplo, tú sabes, y me empieza a hablar de los Anunnakis, que son culturas, y yo digo, no, ¿a dónde te has perdido? Así, o sea, el enemigo ha hecho lo que ha podido a través de la historia, poniendo, metiendo, sacando culturas, metiéndose en todo, justamente para que este último tiempo, gente estudiosa de todas estas culturas, saquen teorías y demás, que sí están ahí, hasta con restos arqueológicos, digamos, pero ahí es el enemigo que está en contra de lo que la palabra dice. Va a hacer todo lo posible para que la gente no vaya, va a hacer todo lo posible para que la gente no encuentre al Señor, para que se muevan más en lo humano, en la filosofía. Y la palabra lo dice ahí claramente, que no nos dejemos, no escuchemos a filosofías y huecas útiles, dice, no, porque eso es conforme al mundo y no según Cristo. Eso es realmente clave en nuestras vidas, ¿no? De que no sigamos la corriente de este mundo. Es bien interesante porque después, la anterior semana, me tocó ya también otra persona y le compartí. Pero esto fue diferente porque era una persona que dice, no, o sea, yo no soy malo, me dice, no, yo no soy malo, tengo mi esposa, quiero hacer que mi matrimonio sea mejor. No nos hemos casado, pero tenemos unas lindas hijas, me dice. Yo, qué bueno, le digo, no, entonces, ¿tus hijitas cuántos años tienen? Una 15, otra 10, me dice. Y yo le digo, ¿tú sabes la responsabilidad que tienes con tu familia, con tus guaguas? Le digo, sí, yo por eso trabajo, yo antes trabajaba en tal lugar y no las veía mucho, por eso no, pucha, qué pena, le digo, ¿no? Sí, tuve que renunciar a ese trabajo y ahora yo trabajo en esta otra cosa, me dice, ¿no? Pero también yo viajo mucho y no les veo. Le digo, pero tú cuando vuelves, o sea, puedes hablar con ellas, puedes aconsejarles. No, porque como no hemos tenido ese acercamiento, me dice, es un poco difícil, le digo, ¿no? Y él digo, sabes, o sea, aquí hay algo terrible, le digo, ¿no? O sea, tú no sabes las cosas que están pasando en el mundo porque tú te pasas viajando y no estás viendo ni noticias, no es cristiano, ¿no? O sea, pero está en su trabajo, no estás viendo cosas que están pasando en el mundo, las políticas que están metiendo a todo lado y como la ideología de género y demás, que, o sea, Dios no permita que tus hijos luego te digan, no soy mujer, soy varón. O sea, ¿y cómo vas a hacer eso? Pues tienes que empezar a buscar de Dios, le digo. Y le empiezo a hablar de las cosas de Dios. Y en este caso ya vi un corazón receptivo, un corazón enseñable, que no me refutaba con Anunnakis, ni Anasasis, ni demás extraterrestres. ¿Por qué? Porque él ya se dio cuenta de la responsabilidad que tiene con sus hijitas. Y entonces me empezó a recibir la enseñanza que pues sí, el Señor le estaba hablando. Y no pude hacer más nada, pero me recibió y me agradeció. Y es algo bien lindo. ¿Por qué? Porque no importa con qué tipos de personas al final nos encontremos, ¿no? Pero la idea es que podamos hablar del Señor. La idea es que podamos compartir las verdades y también informarles de las cosas que están viniendo. Son los últimos tiempos. Son los últimos tiempos y Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Pero definitivamente, o sea, quiere que lo busquemos. Este último tiempo es mucho más necesario que lo busquemos, que tengamos un tiempo de recibir del Señor, de estar acá, de poder congregarnos también en los estudios bíblicos que el pastor nos da.
O sea, podamos hacer el esfuerzo ahora de poder venir y recibir un esfuerzo. Solamente es disponer el corazón, como les he compartido hace rato. Dispuse mi corazón y el Señor ha despejado camino para que tenga lo que necesito, que era cargar gasolina. Solamente es disponer el corazón, hermanos. Saben, yo digo, o sea, mi matrimonio tal vez no hubiera durado si no hubiera una disposición de corazón a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hemos luchado con nuestros caracteres, ¿no? Pero somos personas maduras que pensamos y no tenemos la razón, pero Dios tiene la razón todo el tiempo. Entonces, darle la razón a Él, creerle en su palabra, ver esto de que si tú no te dejas llevar por la ira, por el enojo, que realmente podamos mostrar el amor. Y eso es lo que hacemos con mi esposa. Ella sabe, soy el hombre más cariñoso que puedo ser con ella, con mis hijos. Me las abrazo, me los beso, muestro. Cuando me cuesta controlar un poco el enojo, pero trato de hacerlo. Y veo a mi esposa que hace lo mismo, que dispone su corazón. Entonces ella puede hablar a hermanas o amigas de que realmente el poder vivir este detallito de poder morir a la rabia, al carácter malo, tiene un fruto bueno, porque puede ella hablar, ¿saben qué? Yo lo he hecho, yo puedo, pero con la ayuda de Dios, sin Dios no se puede hacer nada. Para que realmente podamos ver la obra de Dios en la gente. Yo siempre a los hermanos con los que me encuentro hablamos del propósito, de los propósitos de Dios tiene con nosotros y con esta obra. En Cochabamba, por ejemplo, o sea, por diferentes situaciones se iba a cerrar la obra, pero el Señor no ha querido eso, porque tal vez hay uno de ellos allá que realmente clama al Señor porque sabe que aquí compartimos palabra todo el tiempo. Partes son testimonios, partes mucho más la palabra. Porque aquí somos conocidos de los hermanos que estaban y luego se han ido, que somos palabra. Somos de palabra, de la Biblia. Y eso es importante porque son los propósitos de Dios para nosotros en esta hora. Entonces voy a Cocha, me toca compartirles y realmente están mucho más atentos. No se ha cerrado la obra, el Señor ha provisto de un lugar mejor y hay hermanos comprometidos, pero hay otros hermanos que tal vez se han desanimado, pero es que no entienden, en algún momento uno se desconecta del Señor y piensa que Dios no está en control. Bueno, Dios está en control de todo, es verdad. Y en todo tenemos un testimonio poderoso y fuerte, es de Julio Melgar. Gracias, hermanas. Qué bien. Es un poderoso testimonio que aún en su situación él nunca ha dejado de alabar a Dios. Se ha ido a la presencia de Dios alabando. Se ha ido realmente en su canción, ya no tengo miedo del temor. Se mira un cuadro. Cuando él se fue, pusieron un cuadro, creo que hecho al carbón, de él abrazando al Señor. Y él mismo dice, esta canción lo hizo justamente, no sabía que era para ayudarle a pasar el proceso. Entonces, en todo tiene control el Señor, en lo bueno, en lo malo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creerle, vivirlo y nada más. Y que el Señor nos encuentre haciendo lo bueno cuando venga o cuando nos toque partir, que el Señor nos encuentre haciendo lo bueno. Es complicado, yo sé, algunas personas tienen mucho más problema en su corazón por situaciones que hayan vivido, de niños, de jóvenes, frustraciones, personas duras, y se han dejado con eso y han llegado así al camino, y en el camino solamente han recibido todo lo bonito de Dios, pero no han podido aceptar tal vez el trato de Dios en todo, en todo.
En mi caso, como testimonio, los que me conocen desde tantos años, soy, creo, uno de los pocos que queda de hace tantos años. Cuando yo llegué a la obra, cuando la obra tenía como 5 años y estaba en la Colombia y México. Y tiempos lindos realmente. Me pongo a pensar, ya hay alabanzas que escuchábamos de Paul Wilbur, digamos, y a veces salen ahí en la radio o ahí en el Spotify, y me trae a memoria cómo he comenzado. Cuando al Señor, y le dije con pena, que yo no me había acercado a Él por mí, yo buscaba la salvación de mi papá, pero a medida que yo buscaba la salvación de mi papá, yo me estaba salvando, yo me estaba salvando. Y en eso, yo no era pues una ovejita obediente, no. El pastor ha tenido su trato conmigo porque yo era fregado. Entonces, son cosas que tal vez con visión fuerte de no irme de este lugar, por más trato que recibía. Eh, Porque lo lindo que Dios ha hecho en mi vida es que siempre le ha dado un sentido de algo, de un propósito de algo. Cuando llegaba a un lugar, era comenzar y terminar en ese lugar. Cuando hice el cuartel, estaba entrando a las puertas, así, día lluvioso, con mis maderitas, con mis maletas. Estoy entrando y esto es hasta acabar. O sea, no sé dónde me estoy metiendo, pero tengo que entrar y tengo que salir bien. Y cuando llego al camino, ya no sé dónde me estoy metiendo, pero tengo que encontrar algo para mi papá y terminar bien. Y el Señor es fiel porque por más travieso que era en el camino, el Señor mostraba su misericordia en mi vida. Me siento muy privilegiado de eso porque sigo aquí, sigo aquí y tengo que seguir aquí por mi familia, por mis hijos y también por los hermanos, ¿no? Para decirles, o sea, se puede, porque Dios lo ha hecho conmigo, lo hace con ustedes, lo va a hacer. Pero la clave es justamente disponer el corazón. No es fácil el caminar ahora mucho más se torna difícil porque son los últimos tiempos y el enemigo está jugando sus cartas fuertes, poderosas, para que la gente caiga. Pero tenemos que perseverar. Eso es lo que, otra palabra más, que es la perseverancia. Me toca perseverar en este camino, pero ya no solamente es por mí, sino por los que me siguen en mi casa, en mis hijos. Entonces, es bien facilito reaccionar cuando las guaguas se portan mal, pero algo te detiene porque sabes que cuando tú de niño has recibido ese trato te ha marcado. Entonces ya te frenas, ¿no? Vas al Señor y el Señor es el rato porque has dispuesto tu corazón, ese ratito has dispuesto tu corazón a hacer lo bueno y el Señor te habla y te dice, haz esto, tu palabra, mi palabra que dice, digamos. Entonces ya te contienes, ya corriges, pero no destruyes. Ya muestras ahí el carácter de Dios de que y ya cuando las cosas se ponen normales, tú puedes hablar con tu hijo y decirle, ¿sabes qué? He reaccionado así, pero ¿sabes qué? No quiero que tú tengas cosas malas. Esto es el trato que Dios también tiene conmigo, que también me riñe, que también me disciplina, pero porque me ama. A mis guaguas les digo, y sí, para que no se dejen todo el tiempo. Le digo, no hay persona en el mundo que te ame más que tus papás. Dios primero y luego nosotros. Pero en esta tierra nadie más. No escuches consejos, no escuches a nadie más que a tus papás, porque tus papás te amamos por sobre todo, ¿sí? Y tienes que ser sabio, sabia. Entonces, ya es con enseñanza, ya es con amor, con dominio propio del carácter, del enojo. No es fácil, pero
Eso es lo que Dios nos manda, a que cada uno de nosotros salimos de la iglesia, estamos en la casa, estamos en la calle, llevamos eso de parte del Señor para poder mostrar al que se pueda. Entonces, Dios es fiel, Dios es bueno, realmente es impresionante. Digo, imagínense, Nínive era una cultura muy terrible. El pastor ya nos ha compartido cómo hacían sus torturas, y Jonás sabía todo ese tipo de cosas. Merecen la muerte, merecen que se les ponga hirviendo a fuego lento, porque eso es justo. Pero realmente nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y lo único que tenemos que hacer es rendirnos. Es duro, es feo, complicado. Pero ahí es donde podemos encontrar al Señor respondiéndonos ese momento, en el momento en que disponemos el corazón. Dice la palabra, ¿no? En el corazón del hombre está la disposición del corazón, y la respuesta de la lengua viene del Señor. Y ese ratito. Y realmente podemos vivir un Dios sobrenatural, un Dios que funciona en lo espiritual, repercute en lo físico. A mí me emociona mucho el poder cantar, y a algunos me deben escuchar y gritando, pero no importa, pero estoy alabando al Señor, porque cuando en la alabanza estoy cantando, estoy leyendo lo que estamos cantando, realmente es maravilloso, maravilloso alabar al Señor. Y porque hablamos verdades de Él, lo gritamos, porque son verdades del Señor en nuestras vidas. Un Dios de misericordia, un Dios que nos levanta, un Dios que a pesar de que estamos mal, nos mira con amor. Si con Nínive ha tenido misericordia, ¿cuánto más con sus hijos? Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos que creerle en todo lo que Él hace, lo que su palabra dice es cierto. Su palabra se cumple todo el tiempo. Y lo único que espera de nosotros es obediencia. Con el Paz, este último, cuando me dice a mí, Miguel, te va a hacer cargo de una reunión. Hijo, me dice, no te olvides que la obediencia es clave. Solo es la obediencia. Sí, pastor, voy a compartir. Pero cuando digo, o sea, ¿pero de qué? Y es la carta a los romanos. Y cuando veo, digo, Señor, ¿por qué la carta a los romanos? Y carta a los romanos fue a raíz de que en los estudios bíblicos el pastor nos compartía parte de Romanos. Y le digo, wow, o sea, Romanos, ¿cómo era Roma en ese tiempo? ¿Cómo era según la historia? La palabra dice la verdad. Y eran un pueblo malvado. Pese a que en lo humano, de ahí sale el derecho, ¿no? Porque creo que hasta ahora estudian el derecho romano en la universidad. Pero era un pueblo malvado. Y las cosas que hacían, cómo se movían, paganos, idólatras. Y yo me pongo a pensar ahora, wow, pero esto es parecido a lo que estamos viviendo ahora. Y es un sentir bien fuerte que el Señor puso, y digo, bueno, pues estamos viendo carta a los romanos. Y eso nos ayuda a ver la realidad que estamos viviendo ahora. Y esa realidad nos impulsa a que busquemos más al Señor, a que podamos vivir cada vez más su palabra y que haga su voluntad en nuestras vidas. Eso es clave. Nosotros nos congregamos en obediencia a su palabra. No solamente los domingos, como les digo, o sea, dispongan el corazón para venir los martes, algunos, y los que sirven los jueves. Miren, tal vez le puedan escuchar al pastor repetir algunas cosas, estudios, pero desde que yo estoy acá, le escucho decir algo que ya había enseñado hace tiempo, pero viene con un plus más. O sea, no es lo mismo. Y digo, Señor, o sea, realmente tú tienes, hasta con este tipo de situaciones y enseñanzas, el Señor también nos da paciencia. Porque al venir, al estar, pero eso yo sabía, pero cuando, un ratito, esto no fue lo mismo, no es la misma enseñanza, tiene algo más. O sea, el Señor nos quiere congregados, nos quiere que podamos recibir alimento,
que realmente cada uno de ustedes pueda un día, yo no quería estar en nada, ¿no? Y el siervo del Señor, el hermano Hernán, un día estamos caminando, le decía, me tengo que hacer cargo, lo que me acuerdo, poco que me acuerdo. No, pero yo no, y ahí nomás fue así, directo, ¿sí? Asumí tu autoridad, se me grabó. Entonces, no queda de otra. Asumamos lo que Dios tiene y quiere de nosotros. Dice la palabra que no somos cola, somos cabeza. Entonces cada uno de nosotros tenemos que asumir, realmente tenemos que ir y en lo íntimo del Señor, en nuestra habitación o en la calle, realmente clamarle y pedirle al Señor de que haga morir en nosotros eso de malo que hay todavía para poder demostrar y hablar verdad. Entonces tenemos que asumir esto que el Señor nos quiere de nosotros. ¿Saben? El Señor va a hacer su obra aunque no querramos y nos va a poner en situaciones en las que o nos entra soberbia y orgullo y aquí o nos rendimos. Y créanme que es mejor rendirse al Señor, porque vas a tener días lindos con el Señor. Pero no solamente se trata de que podamos recibir bendiciones, sino se trata de que aún sin las bendiciones, igualito lo podemos alabar y adorar, porque Él es digno de ser alabado y adorado. Podemos escuchar un montón de testimonios de gente que ha sido tocada. El testimonio del hermano Manfred es bien lindo para mí, o sea, cómo él ha comenzado, cómo él ha recibido, cómo él también ha tenido trato con el Señor. Pero al final toda su familia está, yo digo, qué envidia, solamente soy yo, Señor. Pero amén, o sea, el Señor va a cumplir su promesa. Entonces tenemos que ser, como dice la palabra, esforzados y valientes ante situaciones. Antes tal vez los problemas que tenía las podía vivir yo solito, pero ahora tengo hermanos. En la reunión de los responsables ya podemos, por favor, oren por esta situación, porque necesito que oren por mí en esta área. Entonces ya creo que nos estamos afirmando en esto como familia en el Señor, porque somos el redil, tenemos que estar unidos y tenemos que ser abiertos y tenemos tener el valor de decir, ¿sabes qué, hermano? Necesito esto, ¿me puedes ayudar? Sí. Necesito 10,000 bolivianos. Hermano, ¿sabes qué? No tengo 10,000, pero toma 500. Y wow, esta cuestión del dinero es complicado en este tiempo, ¿no es cierto? O sea, cuando se habla de dinero en la iglesia principalmente se piensa muchas cosas, pero ¿saben qué? Esas son las voces del enemigo. Miremos en la palabra y veamos de que es mejor dar que recibir, dice. Que los diezmos y ofrendas, bueno, son de Dios. O sea, el diezmo es de Dios, las ofrendas ya, tu corazón de agradecimiento a Dios. Y yo creo que se tiene que hablar un poquito más aquí, porque como el hermano Mafre decía, es un tema que el pastor no toca mucho. Pero hermano, por testimonio, o sea, diezma, porque dice la palabra que le des al Señor lo que es de Él. Y vas a tener respaldo, porque eso es lo que ha pasado en mi vida. En algún momento he dejado de diezmar y sé que el enemigo ha empezado a molestar. Y cuando me he dado cuenta, me he arrepentido y he vuelto a hacerlo. Y ya son un montón de años que veo la bendición de Dios y veo la misericordia de Dios, veo su fidelidad en mi casa. Yo veo la misericordia en mi casa y veo su bendición porque tengo una esposa que ha renunciado a trabajar por cuidar a las guaguas. Y aún así el Señor no nos ha hecho faltar nada y nos ha bendecido más de lo que pensamos. Y veo realmente unos hijos bien formados por su mamá, porque ella se ha hecho sabia y los tiene bien a mis hijos, gracias a Dios.
Por eso digo, o sea, espero, mientras mis hijos no necesiten de su mamá en la casa, yo voy a seguir trabajando hasta que si me jubile, igual voy a ir a, no sé, voy a ir a vender algo, lo que sea, pero voy a hacerlo para que mi esposa y mis hijos estén bien en la casa y reciban lo que tienen que recibir en la casa. Entonces, mejor no cambio eso, digo, ¿no? Las mujeres pueden trabajar, digamos, ¿no? Está bien, pero ¿saben qué? Como dice el paz y la palabra, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es mejor, es mejor. Es la bendición de Dios, la que tenemos que buscar todos los días, pero solamente, solamente en disposición de corazón. El Señor nos cuida en todo. Dios tiene control de todo. En el lugar, en el tiempo, en la situación más difícil, el Señor tiene control de todo. Puedo mirar, puedo ver, puedo vivir su misericordia en mi vida. Definitivamente yo soy el menos indicado para poder estar acá hablándoles, pero el Señor es fiel, te muestra y te impulsa y te hace ver que estás donde yo quiero que estés. Pero Señor, yo no merezco. Estás donde quiero que estés. Entonces, hermanos, yo no sé si esperaban esta palabra, pero es algo que es palabra y es testimonio. En lo poco que pueda vivir, compartirlo, pero realmente impulsarlos a que puedan reflexionar para cada uno de ustedes en las áreas que saben ustedes que están luchando, puedan encontrar palabra en la Biblia, un verso bíblico, y sobre eso, darle vueltas, reflexionar, como dice la palabra, de día y de noche meditar en esto, cosa que cuando se te presente la situación, tú ya estás con esto que haces. Y en vez de reaccionar con fuerza, o sea, te apacigües y le digas al Señor, Señor, toma control de mí, que yo muestre a la gente tu poder, que yo muestre a la gente que tú eres un Dios real, que me salvas, que me vistes, que me alimentas y que mi familia nunca va a pasar hambre porque eres tú fiel. Pero mostraremos del Señor, muramos a nosotros mismos en principalmente el enojo, la amargura, el carácter. Nos humillemos para que luego el Señor nos levante, nos exalte y que el Señor realmente vea en nosotros alguien que le obedece. Y así Él, creo que sonríe cada vez que hacemos su voluntad y realmente cada día dice, mucha, hay esperanza, los voy a usar, los voy a llevar. Oremos, por favor.